Bueno, vamos a... ¿Listos? ¿Preparados? Majo Meir. Muy bien, primero voy a encontrar con una... Quería leerles un artículo, ¿lo conoce a Rabbi Yosef Garzón? Muy lindo, algo que escribió. Hay un pasuk en Parashat... En Parashat Balak. ¿Se acuerdan cuando Bilam empieza a decir las bendiciones en vez de las maldiciones? Bendiciones. Y en una de ellas dice, esto es una gematria linda, de valor numérico. Esta la escuché de mi suegro, de Shimon Bro. En Levadar Ishkon. Dice que el pueblo de Israel es un pueblo que habita solo. ¿Se acuerdan de ese paso? Sí. ¿No? Es un pueblo, es único, que habita solo, como que todas, y lo vemos, porque Israel es un pueblo que va en el camino de Hashem hasta el final, y de repente, como hablábamos antes, ¿no? Que el mundo, o hay tanto antisemitismo que no quieren ver, pero las cosas van a mejorar, Besrat Hashem, en la época del Mashiach todos van a conocer a Dios. Ahora voy a ese pasuk. ¿Cómo dice la palabra? En hebreo. En. ¿El rojo te pinta mejor? Sí. Miren cómo dice, él le va a dar disco, no sé si sale ahí, si sale. Una G y una Nun, pero acá, o sea, es un pueblo le va a dar solo, Ishkon habita, que es claro, como ella, que ella, del pueblo de Israel. Es como está como medio igual, según el chat debe ser una manera lingüística de decir el pueblo. A veces se le pone, puede ser plural masculino o femenino, ¿está bien? Pero yo voy a un juego de letras, ¿está bien? Miren el juego de letras. Es un pueblo único. Voy a mostrar. ¿Cuál es el valor numérico de la letra Hey? 5. ¿Y cuál es el valor numérico de la Nun? 50. Ahí va, ¿Por qué utilizó estas letras para decir que es un pueblo único o separado de todos? ¿Está bien? Ahí va. Si yo tendría que llegar en toda letra, voy a jugar un juego matemático. Si tengo para llegar al minyan, si es el 2, ¿qué tengo que buscar ahora? Un 8. O un 10. Si es un 3, ¿qué tengo que buscar? 10. Bueno, si tengo un 3, ¿qué tengo que sumar para el 10? Un 7, un 2, un 8, un 1, un 9. ¿Está bien? Ahora miren estas letras. A la letra 5, ¿cuál letra le tengo que sumar para el 10? La misma letra. No hay otra. Es único. ¿Entendieron? O sea, si tengo que llegar al 10, la única que tengo para sumarle es solamente la misma letra. Es como que está separado, ¿ven? Ahora voy a la 50. ¿Y la letra 50? La letra 50, para llegar, digamos, yo al 100, ¿qué letra necesito? La 50. Otra 50. O sea, ¿por qué utilizó justo, entendieron? Sí. La letra 5 y la letra 50, porque son letras que dicen que solamente sumadas a ellas mismas llegás al completo. Como que Israel es un pueblo separado. O sea, si es un 2, bueno, sumo un 8. Agarro al otro también, soy 10. El 3 suma el 7. Pero el 5 solamente con el 5. El 50 solamente con el 50. Es lo que está diciendo el pasuk, que es un pueblo separado. ¿Entendieron? Está lindo, ¿no? O sea, ¿por qué utilizó estas letras? Que son la letra 5 y la letra 50 para decir, son un pueblo separado. La G y la Nun. La G y la Nun. Y un pueblo separado, pero completo a la vez. Obvio, completo. Separado porque unidos a Dios y especial en lo máximo. La idea que todo... Pero quise decir algo lindo a nivel gematria. La G puede ser Hashem y la Nun, el pueblo de Israel. Esa no la pensé. G sería bueno con Hashem, pero ¿cómo meto Nun a Israel? No sé. Habría que pensar. Está bien, 49 niveles, 50. Pureza, impureza. Bueno, está bien, pero ¿entendieron? Está bueno, ¿no? Tiene un jueguito matemático simpático de las letras. Muy bonito Me gustó. La gematria linda para empezar. Bueno, ahora le voy a dar esta hoja, que es lo que escribió sobre ese pasuk. ¿Lo escribió? ¿Me las pasaron todas? Sí. ¿Lo escribió? O sea, Esto lo escuché de mi suegro. No, pero digo que el símbolo que escribió allí, entre 50 y 50, entre 5 y 5, ¿es un más? Claro, un más, pero no quise hacer una cruz. Por eso. Aquí en Israel... Sí, a veces para poner más ponemos así. ¿Entienden por qué?
para no hacer una cruz. Cruz representa. No truco. También dice lo mismo. Arriba el teléfono. Está arriba ¿En bien. serio? Dios puso. Ah, también. No sabía eso. Te quedaste pensando, ¿por qué? Todos ponen así. Qué raro, estos dos que vinieron hoy hacen el más diferente. Bueno, sabe eso. Ahora aprendieron otra más. Y No sabía, ¿verdad? Está bueno. Sí, vosotros. No, X nunca vi que haya algún cambio. ¿Puedo X, no, XX. saber que recién llegó? ¿Puedo saber qué pasó justo en el asterito? La de N es larga, la del más para no hacer la cruz. ¿Viste cómo pone el más? ¿Ve cómo puso el más 9? ¿Ve cómo puso el más ahí en el WhatsApp? Y la otra fue toda la gematria de N. Después te la hablé. Bueno, pues está grabado, ¿cierto? Sí, todo grabado. 5 y 50 son letras que solamente se suman con la misma letra para llegar al 10. Bueno, ¿la hojita la tienen? Vamos a esta primero, a ver, ¿qué les parece? Dice así: cuando hablo de filosemitismo, como ¿Qué es eso? el estudio del mundo semita o del judaísmo, es decir, pero miren lo que dijo, cómo definió filosemitismo. No sé, no es una palabra muy conocida, ¿no? No. Es decir, de una actitud favorable, admirada y solidaria hacia la cultura, la identidad y la existencia judíos. ¿Está bien? O sea, es una manera de cómo encontrar en el judaísmo algo de admiración. ¿Está bien? Sí. Muchos me responden de inmediato con este versículo: he aquí un pueblo que habita apartado y entre las naciones no será contado entre las naciones porque somos diferentes. Pero como que él quiere decir, mirá, que hay algo como que el mundo admiraría a Israel, pero enseguida te traen ese pasú sería como que estamos aislados. Claro. ¿Entienden la pregunta? Claro. Si no tendrán la liturgia cristiana. Como si se tratara de un gran mandamiento, como si se tratara de un ideal sagrado de aislamiento y separación. Entonces los que le traen ese pasú lo están diciendo, así tiene que ser, y tiene que ser. El Rab dice, no, hay que entender el pasú, pero no es que así tiene que ser ideal. Vamos a ver. Pero irónicamente, estas palabras salieron de la boca de Bilam, aquel que fue contratado para maldecir a Israel. Es decir, son parte de una profecía de alguien que buscaba la destrucción del pueblo. ¿Acaso se trata realmente de una bendición? ¿O más bien de una maldición disfrazada? Entonces dice, muy bien, él hace el planteo de si verlo aislado, no sé si es un ideal o sí o no. Vamos. Incluso en otra parte también dice: un pueblo esparcido y disperso entre los pueblos. ¿Se acuerdan de Megilat Esther? Sí. ¿Quién lo dijo eso? Lo dijo Amán. Amán. No lo dijo alguien muy bueno, un enemigo. Una frase que tampoco suena precisamente como una señal de poder o de virtud, sino más bien de debilidad y fragmentación. ¿Tienes hojita o no? Toma. Gracias. Más aún, ahora el Maharshal, ¿escucharon el Maharshal? Rabino Shlomo Luria escribió explícitamente que no se debe recitar por la mañana, miren esto, el conocido versículo: cuán buenas son tus tiendas, oh Jacob. Mato, o aleja Jacob. Pero es un paso grandioso. El Rab, Maharshal, está en contra. ¿Por qué? Ni si no lo tiene. A ver, está bien, no digo que esté malo, está bien, no importa. Pero nadie dijo que la alajás así. Dije que por qué el Rab Maharal dijo esto. Sí. También, o Jacob, también pronunciado por Bilam, porque su origen no proviene de un profeta de Israel, sino de un enemigo que venía a maldecir. O sea, tengo otras posturas, que no lo ven como un ideal a los pesukim que dijo Bilam. Según el pshat que ayer le cambió la palabra y salió bendición. Así que no hay problema, ¿está bien? Pero, está bien. Entonces, ¿cómo es posible que haya personas que se esfuercen por cumplir con las maldiciones de Bilam como si fuesen preceptos sagrados? Sin embargo, junto con la lectura más simple, que ve en ese habitar en soledad una especie de maldición, existen otras interpretaciones profundas del pasuk. A ver, por ejemplo, una que se refiere a la naturaleza misma de la nación judía. El pueblo de Israel es el único pueblo en la historia que se convirtió en el pueblo antes de ser Estado o antes de ser una nación. O sea, lo primero que fue Am la Hashem. ¿Cómo se convirtió en Am la Hashem? En Har Sinai, con la entrega de la Torá. No teníamos la tierra de Israel todavía, ¿no? La promesa Abraham y Jacob. Pero, ¿dónde nos constituimos como pueblo? ¿En el desierto o en la tierra de Israel?
En el desierto. Esto hay que decirlo de verdad. Como nación en el desierto. Nación. Am la Hashem. Ya lo dice Am. Ya dice la palabra Am. O sea, a diferencia de otros pueblos que dependen de un estado. No, lo que nos identifica a nosotros es la Torá. Es muy importante. Normalmente, las naciones se consolidan como pueblo una vez que tienen territorio, ejército, instituciones, soberanía. Pero cuando ese poder desaparece, la nación también desaparece. Eso fue lo que sucedió con los asirios, los hititas, los cananeos y muchos más. En cambio, el pueblo judío nació como pueblo en el desierto, no alrededor de fronteras o gobiernos, sino alrededor de una alianza moral, una memoria común y un código. Esto es verdad, esto hay que plantearlo bien. A pesar, también Ben Gurión dice, y aquí nace cuando Am Israel, en la independencia, porque volvemos a Israel. No. Am Israel ya nació hace 1000 años con la Torá. Obvio que el ideal es el Estado de Israel con la tierra de Israel, seguro es así. Pero lo que nos identifica es la Torá. ¿Está bien claro? Bien. Como reconoció el filósofo Arnold Toynbee, quien dicho sea de paso llegó a llamar a los judíos fósiles históricos. A ver, ¿por qué? No existe precedente alguno de un pueblo que sobreviva sin tener ni poder, sin tierra, ni poder político, basado únicamente en su conciencia colectiva y su identidad espiritual. Es algo único, no hay otro pueblo. ¿Pero por qué? Por la Torá. O sea que la identidad de la Torá. Lo que nos mantuvo siempre en el exilio, los 2000 años, es nuestra identidad. Sigo del otro lado. Y precisamente esa conciencia es la que permitió al pueblo judío existir durante siglos en el exilio, a pesar de las persecuciones y sin soberanía, y volver a establecer un Estado después de 2000 años, algo sin paralelo en toda la historia humana. Extraordinario, ¿no? Iba a decir algo más. ¿Se acuerdan que dije varias veces? A Pascal le pregunta Luis XIV, demostrame que existen los milagros. Y Pascal le dice, el pueblo judío. Miren qué respuesta. O sea, una respuesta que existe el milagro. Y él le dice, mirá al pueblo judío y no podés no creer en el milagro. ¿Cuál es el milagro? Que el pueblo judío, chiquito, perseguido por todos, de un lado a otro, seguimos existiendo. La única respuesta es que Dios nos mantiene. Está bueno. Por eso, el versículo, un pueblo que habita apartado, puede entenderse también de otro modo. A ver, no como una maldición de aislamiento, sino como un hecho asombroso. Un pueblo que habita solo porque no depende de ningún poder externo para existir, sino únicamente de su identidad moral, histórica y espiritual. ¿Entienden? Único en el que no dependo dependo de Dios nada más para existir. La Torá y las mitzvot. Por eso, como escribió el Rabbi Yosef Soloveitchik, el judaísmo no es una religión de geografía, sino de historia, no de lugar, sino de memoria. Y en palabras de Albert Einstein, el judaísmo ha sido siempre una fuerza moral, no militar. Su influencia proviene de sus ideas, no de su espada. Obvio que si tengo que pelear contra mi enemigo, está la espada, perfecto. Pero lo que nos caracteriza, la esencia, es esto. Por eso, en mi visión, el filosemitismo no nace del encierro ni del retiro del mundo, sino al contrario, del deseo de mostrar cómo este pueblo que habita solo puede ofrecer al mundo lo que aprendió justamente en su soledad. La fe en la justicia, en la memoria, en una pertenencia que no depende del poder, y la esperanza de que se puede construir una vida humana basada en valores y no solo en interés. Lo que decíamos que antes, que Israel sale en defensa del pueblo druso. Nadie sale, solamente Israel. O sea, ve una injusticia grande y sale Israel. Es algo grandioso. ¿Está bien? Y ahí va, se me fue algo más que iba a decir, pero bueno. Está bien. ¿Está bien? Vieron que está mandando, no sé, llegaron estos videitos que habla de Superman, que Superman nace como una visión judía. Sí. Superman, un hombre héroe que busca la justicia, fue un invento judío. O sea, siempre los judíos buscaron la justicia, esto quiero decir, interesante la idea de Superman, de superhéroes que pelean por la justicia, viene del judaísmo.
¿Fue judío el autor de...? Sí, 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 no, dos autores. Dos uno. autores, dos Sí. Era autores. más judío, eso es la historia. Sí. Claro. Sí, la verdad es que eran judíos, sí, los dos. Eran los dos. Y déjenme uno más. Ahí va, la última. Por eso la escala. Y ahora les quiero mostrar una historia. El Rav Bitton está escribiendo sobre rabinos sefaradíes desconocidos. Y hay un montón de literatura que quiero hablar de esto ahora. ¿Puede alguien ayudarme a pasar la hojita? Sí. Es lo que les voy a mostrar ahora, Hace y hay años miles sacó un libro, el Rap. de gigantes todavía desconocidos. ¿Entienden lo que hay por estudiar que todavía no conocemos? Sí, sí, sí. ¿Libro? Porque esos libros no fueron impresos, Rabino. pero gigantes. O sea, el gigante ¿Entiendes? es el... Tiene que ver por dónde empezó la impresión y que empezó en Europa, y por eso qué libros se publicaron más y qué libros no se publicaron. Hay un mundo de Torah desconocido Todavía desconocido. que está saliendo ahora está saliendo, en los últimos 10, 20 años. Porque están los manuscritos y se están editando. ¿Manuscritos de dónde? Sí, O sea, ¿de qué origen que los de aquí? Sefardí. Ah, sefardí. sefaradíes. El Rap tiene un libro, ¿cierto? Sí, el Rabio Sevitón tiene un libro entero de biografías. De biografías, sí. Voy a leerle de uno. ¿Puedo hacer una pregunta, Chino? Sí. Aquí iba cuando hablaba mal del... ¿Milam? No. ¿Te quedaste con lo otro o con qué? Sefardí, perdón. Ya, El que hablaba. Corta y Después, bueno. Leo. Gracias, Fede. no, la verdad. Fede. Un placer. ¿Te quedaste una? Sí, sí. El Rab Tam y Ben. ¿Vieron como Abraham y Ben Ezra? ¿Ves? Cuando dice Rab y Ben es como que son sefaradí. Rab Tam y Ben Yehía. Y el incendio de Constantinopla. Leo. El Rab Tam y Ben Yehía fue uno de los rabinos más importantes de su generación. Nació en Lisboa, Portugal, en 1475. Y en 1496, cuando los judíos portugueses tuvieron que decidir entre convertirse al cristianismo o dejar el país, porque los obligaban en la Inquisición, escapóse hacia la ciudad de Constantinopla, hoy en día Istambul, Turquía. Allí por algunos años miembro de la corte rabínica del famoso Rab Eliyahu Mizrahi, y después de la muerte de Rab Mizrahi, el Rab Tam heredó ese cargo y fue asignado como líder espiritual de la comunidad judía de Turquía. Sus relaciones con el gobierno de Turquía eran más que buenas. En primer lugar, porque Rab Tam era también muy reconocido médico y llegó a ser uno de los doctores de mayor confianza del sultán Suleimán, el Magnífico. Siempre los rabinos sefaradíes grandes, gigantes, tenían sabían física, sabían astronomía, eran médicos. No va uno en contra de la cosa. Tenían una cultura general gigantesca. Que fue de nuevo, llegó a ser uno de los doctores de mayor confianza del sultán Suleimán el Magnífico, que fue el sultán que permaneció por más tiempo en la cabeza del Imperio Otomano. En segundo lugar, porque dominaba perfectamente el idioma turco y el árabe, y era un reconocido experto en ley islámica. Así escribió su hijo, Gedalia Ben Tam, Rab de Salónica, Grecia, en su libro de historia judía, Shalshelet HaKabalah. El conocimiento de mi padre en la ley islámica era tan grande, inclusive, o sea, obvio que la Torá es de la Torá, pero inclusive él tenía cultura general que conocía la ley de ellos. Miren, el conocimiento de mi padre en la ley islámica era tan grande que los jueces musulmanes, imanes, frecuentemente consultaban con él con respecto a sus decisiones. O sea, ellos, hay muchos casos en el tema de Brit Milá hoy en día, cuando tienen que tomar un moel para hacer Brit Milá, es sabido que llaman a moalim judíos, porque saben que los moalim yehudim tienen más experiencia y son más expertos. A ver, cuando uno se está preparando para moel, a veces va a muchos lugares de árabes que se hacen el Brit Milá. Los árabes confían mucho en el kashrut. A veces cuando no tienen que comprar, si hay un lugar kasher pero no consiguen, no sé, halal, ¿cómo se llama la de ellos? No sé. Sí, claro. Compran kasher, porque saben, porque confían. Ulay este era un mundo árabe más antiguo. Bueno, nada. En ese entonces todos los países del Medio Oriente, incluyendo Siria, Egipto y también Israel, estaban bajo el dominio del Imperio Otomano, de manera que ser el rabino principal de Turquía
le confería al Rav Tam también la autoridad rabínica sobre todos los rabinos de Medio Oriente. Tiene que era un Rabba Rashi, pero gigantesco. Así no solo era consultado por individuos, sino también por sus colegas de todo Medio Oriente, quienes buscaban su veredicto cuando había algún debate o discusión entre ellos. En la Torá, ¿no? El veredicto de Rav Tam era aceptado por los rabinos de su generación como la última palabra. O sea, si lo dijo el Rav Tam, así es la halajá. Genio. La importancia del prestigio de Rav Tam en la corte de Suleimán, el Magnífico, no puede ser subestimada, tampoco desde el punto de vista político. Gracias a sus excelentes relaciones con el sultán, todas las comunidades judías de Medio Oriente gozaban del favor del sultán y del Imperio Otomano, lo cual muchas veces significaba la diferencia entre la vida y la muerte de judíos o la destrucción u supervivencia de comunidades judías enteras. O sea, gracias a esa conexión salvó un montón de vidas. El Rav Tam fue un escritor muy prolífico. Uno de sus alumnos, el Rabbi Yamin Botal, escribió que el Rav Tam compuso el libro Maaseh Nisim, miren esto, un comentario sobre el Rif. Rif fue uno de los jajamim más grandes de Halajá. Tenemos a Rambam, a Rif y a Rosh, los tres cabezas. No hay muchos comentarios del Rif. Él hizo un comentario al Rif. Rif es anterior a Rambam. El libro Al-Anisim, un comentario sobre el Ran. También escribió un libro muy extenso con los registros de todos sus veredictos halágicos, como Shelot Uchubot, una recopilación de miles de preguntas halágicas que le fueron enviadas de todas partes del mundo y sus respuestas, que incluyen sus análisis y veredictos. Escribió además decenas de miles de explicaciones de la Gemara, decenas de miles, comentarios a la Torá y a los Midrashim, sermones y libros de ciencia. El lector me preguntará, ¿cómo es posible que un rabino que fue tan famoso y prolífico en su tiempo, miren lo que dice el Rabbi Yosef Fitón, en mi opinión, un Maimónides del siglo XVI, ¿sabe lo que es un Maimónides? Rambam es, de Moshe Rabeno a Rambam como que no hubo otro Moshe. Bueno, un Rambam del siglo XVI sea tan poco conocido en nuestro tiempo? No tiene sentido. Creo que hay dos respuestas posibles para esta pregunta. La primera es que lamentablemente la mayoría de los rabinos sefaradim son ignorados y desconocidos. Esta injusticia histórica se está revirtiendo y aunque todavía queda mucho por hacer, poco a poco los jajamín sefaradim son cada vez más y mejor conocidos. La segunda respuesta es que en el caso de Rav Tam y Ben Ijía hubo un factor trágico que contribuyó a que su nombre cayera en el olvido. En el año 1541 hubo un terrible incendio en la ciudad de Constantinopla. Este incendio, que se cobró muchas vidas, también consumió virtualmente todos sus libros y manuscritos. Tanto fue el dolor que sufrió el Rav Tam al ver la obra de toda su vida consumida por el fuego, que de acuerdo a lo que expresan sus alumnos, su muerte en 1542 se debió en parte a la tristeza y el pesar que sufrió por la pérdida de sus manuscritos. Porque vos dejas todo eso de lo que queda para... Todo lo que nos quedó de su obra es una pequeña recopilación de algunos de sus comentarios sobre el Rif, del Estahim y una colección de solo 213 respuestas rabínicas en un libro, Aole Tam, publicado por su nieto, Don Tam Ben Gedaliah, en Venecia, Italia, 1620. Pero todos estos artículos, Rabbi Yosef Fitón está sacando hace muchos años historias de Rabanim sefaradim gigantes que no son conocidos. Pero es muy importante eso, volverlos y revivirlos. Y todo lo que hay manuscritos, empezar a imprimirlos. Y así se va a conocer un montón de bibliografía toraní gigantesca que todavía no es desconocida. ¿Saben cuántos Hidushim hay ahí? Y cuando vos ves esos jajamim, vos ves que también tienen otra manera de explicar a veces las cosas, con mucha apertura, cultura general. Entonces vos decís que como que a veces eso no se ve hoy en día y mira, ves que los jajamim eran muy explicaban, sabían de todo. Conocían ciencias, pero gigantescamente. Y no contradicen una a la otra, porque eso te acerca a Dios, si lo conoces bien.
La ciencia está acercada. ¿Por qué- ¿Está bien hasta acá? ¿Por qué no se divulgaron esos escritos? ¿Que por el incendio o porque ellos no...? No, ahí dice que uno de los motivos puede ser que el incendio hizo que todos los manuscritos, la mayoría. En este caso, pero en el caso de los otros Jajamim, sí se están imprimiendo cada vez más. El Rosh es después de Rambam. Sí, Rosh es más posterior. Sí, sí, sí. Rif primero, Rambam y Rosh 200 años después. Más o menos. Muy bien, entonces. Hasta aquí. Shabbat Shalom a todos. Muy bien. Esperamos en el partido. Vení con Fede. Es social.